Muy buenas a todos, entrenadores y entrenadoras de fútbol de todo el mundo y bienvenidos, como veis, de nuevo al B-Podcast, al podcast de B-Coach, a la voz del banquillo. Y tras unos meses de parón, donde hemos seguido creando contenido en nuestras diferentes redes sociales, en Instagram, en TikTok, en X, en YouTube también. Pero ahora, de nuevo, vamos a aprovechar que estamos a febrero, marzo, y qué mejor época del año en Latinoamérica que el comienzo de una nueva temporada, que el comienzo de la pretemporada, para volver a lanzar nuevos capítulos de nuestro B-Podcast y conocer pues, a diferentes personalidades dentro del mundo latinoamericano del fútbol, de Argentina, de México, Colombia, de cualquier país de esa maravillosa región del planeta. Y nada, vamos a comenzar en nuestro nuevo capítulo de esta nueva temporada. Hemos traído a un invitado muy top, la verdad, no solo del mundo del fútbol argentino, sino del fútbol mundial. Y nada, ha estado entrenando en diferentes equipos, diferentes instituciones, una trayectoria impecable y muy longeva dentro del mundo del fútbol, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y así que nada, deciros antes de comenzar que esperamos que os guste realmente este nuevo capítulo, que disfrutéis este formato que ya lo lanzamos el año pasado, pero que lo traemos de vuelta. Y sobre todo recordar suscribiros, me gusta, comentar, compartir lo que sea para dar apoyo al podcast. Y nada, seguiremos trayendo muchos más invitados, pero vamos, hoy con el nuevo invitado de este primer capítulo de la nueva temporada de Big Podcast. Vamos a ello. Bueno, pues por aquí tenemos a nuestro nuevo invitado, nuestro primer invitado de este año 2026. Y pues nada, Fabián, mil gracias. ¿Y cómo estás? Bueno, estamos muy bien, la verdad que un veranito bastante caluroso en Córdoba, en Argentina, y no, la verdad que muy bien, realmente agradecido de la invitación de ustedes y bueno, siempre es grato poder hablar de fútbol, ¿no? Perfecto. Allí verano, aquí en invierno. O sea, aquí en España tenemos un frío que pela, ¿eh? Pero bueno, así Sí, es el mundo. sí. Entonces, nada, vamos a comenzar. Como siempre, a nosotros nos gusta presentaros, nos gusta conoceros a ustedes de vuestras propias palabras y coméntanos un poco, oye, ¿quién es Fabián? ¿Cómo empezó todo en el mundo del fútbol? Todas las cosas que has hecho, qué haces. Cuéntanos un poco porque, o sea, tienes recorrido, ¿eh? Bueno, Fabián es un chaval, un niño, que siempre digo que yo antes de ser jugador de fútbol he sido entrenador. Ya a los 12 años eh, me meto en lo que es el fútbol, en el barrio, a nosotros le llamamos en la calle, le llamamos cuadra, es una cuadra de casi 100 metros, ¿no? Y ahí hacíamos fútbol de niño. Y bueno, a mí me tocaba jugar de portero, de arquero, y también armar los equipos, ¿no? O sea que yo dirigía mi equipito de 12 años y aparte dirigía mi equipito de 10 años. Y bueno, y así empieza Fabián a jugar al fútbol, a la pelota, como le llamamos nosotros, en los potreros, en la calle, en los campitos, en las plazas. Y bueno, después ya ingreso a jugar a un club, ya me empiezo a federar, juego en distintos clubes y a los 27 años me di cuenta que, ya me di cuenta tarde, pero me di cuenta que iba a ser muy difícil llegar al profesionalismo. Ya de los 16, 17 años colaboraba también con escuelas de fútbol. Y bueno, a los 27 años dije, hasta acá llegó mi fútbol federado y vamos a arrancar lo que es la carrera de entrenador, que yo siempre digo, ¿no? Arrancó a los 12 años, arrancó mucho tiempo antes de jugar al fútbol y de dejar el fútbol. Y a partir de ahí, principalmente viendo aquellas dificultades que yo tuve para llegar al profesionalismo, fueron esas herramientas que me sirvieron a mí para poder enseñar y transmitir algunos mensajes a esos chavales, esos jugadores que pronto iban a jugar federado, ¿no? Entonces decirle aquellas cosas que nunca las escuché yo o que nunca me las dijeron y que nunca aprendí, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, cortarles a ellos el camino. De la misma forma me está pasando actualmente, de que sigo entrenando, pero aparte también estoy dando clases en la carrera de entrenador, que aquí también son 3 años, la licencia pro, la Todo Conmebol. eso allí en Córdoba, ¿no, Fabián? En Córdoba,
Nosotros en tres academias, Vale. tres escuelas de entrenadores trabajo, ¿no? Doy distintas materias. Y también a mis futuros colegas siempre trato de transmitirle esas palabras, esas recomendaciones, esas herramientas que yo tampoco las conseguí como entrenador, que tampoco se me los transmitieron. Bueno, de alguna forma mi vida está muy relacionada al entrenamiento, al profesionalismo, pero también a la parte académica. Vale, vale, perfecto, porque, claro, me comentaste cuando te contactamos y todo ello, que has trabajado capacitando a más de 440 escuelas de fútbol. O sea, Sí, desde tu experiencia, bueno, coméntame un poquito cómo ha sido bueno. todo ese trayecto, toda esa experiencia, y ahora te hago una preguntita que tengo yo, ¿vale? Bueno, mira, aparte de dirigir Ujú, diferentes equipos y ser ayudante de equipos de primera regional, yo he tenido la suerte de dirigir la selección de Córdoba, de juveniles sub-15 y sub-17 durante 2 años, la selección de la provincia de Córdoba, sub-16 en torneos internacionales. También he tenido esa posibilidad de dirigir la selección de la provincia de Sevilla, la selección de escuela de fútbol de Promesa. Tuve la ujú. suerte de dirigir la selección y consagrarnos campeón, que fue muy importante en su momento en el 2009. También he sido parte del seleccionado andaluz. Ujú. Y bueno, y después distintos equipos de primera regional, siempre senior, durante mucho tiempo vengo trabajando senior, y esta vez me encontrás este año en Argentina. Te quiero comentar algo muy interesante que no sucede Dime. en ninguna parte del mundo. Tú tienes en Argentina 30 equipos de primera división, Ujú. que es, tú ves los senior, pero aparte tienes un equipo de tercera, eh, después tienes, aparte del equipo de, a ver que se entienda, porque por ahí ustedes dicen tercera y es tercera categoría, pero no. A Claro, ver, sí, son diferentes, son diferentes. claro, aquí es así, supongamos, Ujú. juega Boca River en Sí. primera edición en senior, aparte juegan con la reserva o la tercera, que le llamamos, y aparte juegan con 6 categorías más, son Ujú. 6 categorías más, con sub-19, sub-18, sub-17, son 6 categorías más. Y eso se da con todos los clubes. O sea que tú te Vale, vale, enfrentas vale. en River, en senior, en tercera y en 6 categorías inferiores. Bueno, yo estoy dirigiendo un club en quinta categoría de AFA, que le llamamos, que es un torneo de nacional, Ujú. que nos toca viajar de cada 15 días, nos toca viajar a otra provincia, y el equipo se llama Camioneros. Es un club nuevo, pero que ya está participando en las 6 categorías de AFA a nivel nacional, y yo Ok. dirijo la quinta categoría, que son niños jóvenes ya, 2008. Vale, eso actualmente, en el presente, ¿no? Actualmente, Vale. pero también actualmente doy clase para Ujú. la carrera de entrenadores, que todavía no empezamos, estamos en verano, Claro. ¿no? Estamos en vacaciones, y aparte también para el gobierno municipal doy capacitación para 440 escuelas de fútbol social. Y acá está la comparación para que ustedes un poco estén dentro del Ujú. contexto. No son escuelas de fútbol oficiales, que puede ser de algún club o de alguna escuela que maneja ese tipo de niños donde se les cobra una cuota. No, estas son sociales. Acá los niños no pagan nada, no Son abonan como nada. públicas, ¿no? Son como Bien públicas. públicas, Vale, vale, públicas, vale. y Vale. principalmente en zonas más carenciadas, Ujú. ¿sí? De bajos Qué bueno. recursos. Ahí esos entrenadores no son entrenadores matriculados, son padres, gente del barrio que se acercan y que tienen la intención de sacar un poco de aquellos flagelos que tiene la sociedad a esos Ujú. niños, Claro. lo forma, digamos, hace la escuela de fútbol. Y ahí entro yo, donde capacito a esa gente, y la verdad que es un trabajo muy interesante, muy lindo, y realmente
muy confortable, ¿no? También. Oye, y entonces ahora hablando sobre este tema, porque yo no sabía que era una escuela de fútbol social, yo no tenía ni idea. Eh, ya que dices que, bueno, te encargas de capacitar a esos entrenadores, ¿no? Que llegan a esas escuelas. eh, ¿Cuál crees que es tú el error más común que cometen esos chavales o esos nuevos entrenadores que llegan a esas escuelas o incluso un entrenador nuevo que quiere empezar a entrenar o ayudar en esas escuelas? ¿Cuál es el error que tú ves que más se repite y que se podría corregir? Mira, la falta de formación es algo que obviamente en cualquier esfera de la sociedad y en cualquier profesión es latente. Cuando hay falta de formación, bueno, sabemos que se cometen errores, que son errores hasta se puede decir naturales, porque al Claro, tener el desconocimiento cometen claro. errores. No, principalmente yo creo en esto de hacer hincapié en ganar sobre todas las cosas, ¿no? Y de cualquier forma. Entonces yo creo que ese es un error porque, bueno, es tanta por ahí la frustración que va llevando a esa gente que, bueno, que de alguna forma busca en el fútbol ganar Ujú, algo porque ujú. siempre perdí, ¿no? Entonces ese concepto del juego que no es tan lúdico, sino es que tenemos que ganar, esos son uno de los errores que se repiten muchas veces. Claro, y Después, al final, perdona que te interrumpa, pero al final se centrarán más en ganar, en ganar, en ganar, más que en claro, aprender, en que los chavales de los exactamente. equipos pues se lo pasen bien, mejoren poco a poco. Se centran mucho más en el objetivo final de ganar que en el camino realmente de aprender, ¿no? Sí, aparte, en nuestro país, el fútbol hoy es una posibilidad de cambiarte la vida, ¿se Ujú, entiende? sí, En Argentina, no sé si tú sabes, pero te comento que Argentina es el país que más jugadores exporta al mundo. seguro, sí, sí. Siendo un país que tiene un poquito menos de población que España, ¿no? Casi 1 millón menos que España. Sin embargo, y el doble menos que Brasil. Sin embargo, un país que obviamente tiene esa posibilidad. Pero mira, tiene mucho que ver también una cuestión de cultura. Aquí en Ujú. Argentina nosotros en un gran porcentaje descendemos de lo italiano, de los españoles, y después hay otras descendencias que tienen que ver principalmente el norte argentino con alemanes, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes esa mezcla de cultura, más sumándole a la cultura más latina, más argentina, si se quiere. Entonces tú tienes ahí un componente de un ciudadano, de una persona que se adapta al clima, por ejemplo, qué sé yo, españoles que vinieron del norte a vivir al centro de Argentina, que es más cálido, eh, franceses, alemanes que vienen de lugares más fríos a vivir a lugares más cálidos. Esa mezcla que se va dando, creo que hace al jugador argentino con una posibilidad que no se da un poquito en Uruguay, pero de ahí no se da mucho más. Se da un poquito en Uruguay porque es Sí, prácticamente sí. una provincia argentina, está Ujú. muy pegado. Eh, entonces se da ese componente de que el argentino se adapta al fútbol brasilero, al fútbol italiano, al fútbol español, al fútbol alemán, se adapta, pero porque lleva esa cultura. Cuando yo fui a España por primera Ujú. vez, y descendiendo de italianos y de españoles, eh, a mí no me costó adaptarme, ni siquiera a las comidas, ¿no? Ni Lo siquiera llevaban ya en la sangre, porque lo llevaban ya en la Claro, sangre, o seguro. sea, mira, mi señora tiene una descendencia alemana de las dos ramas, tanto de abuelos paternos y maternos. Ujú. Y aquí hace una de las paellas más ricas que puedes conocer en Argentina. ¿Se entiende? Entonces esas mezclas nos permiten de adaptarnos a donde vamos. La verdad que en eso somos muy afortunados. Sí, el jugador argentino es único y eso se ve pues en el día a día y en Argentina. Los futbolistas argentinos cuando vienen aquí a Europa se les ve
que al final es lo que tú dices, que se acomodan. Oye, si tienen que jugar un estilo de juego, lo juegan, si tienen que jugar otro, lo juegan otro, que no es un tipo de jugador fijo que tiene su idea, tiene su forma de juego y de ahí no se mueve. No, al final, allá donde vaya, sale, aprende a jugar de la forma que tiene, pero al final pues juega Sí, y muy, tú sabes muy... que el fútbol argentino es muy fuerte, no es físico, Ujú. el estilo, tú vas a ver equipos que juegan muy bien saliendo con el balón y hay otros equipos que jugarán directo y otros que buscarán la segunda pelota para trabajar, pero y también después la personalidad, la garra, Sí, 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 sí. el ganador que es, ¿no es cierto? Hay veces que nosotros en la formación Ujú. renegamos un poco con esto de, che, ¿por qué tanta presión y todo eso, ¿no? Porque un poco tiene que ver eso, pero también decimos, pero a ver, también es el jugador que compra el europeo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Sí. Pero nosotros también vemos que hay veces que hay demasiada presión, principalmente los formadores, nosotros. Pero bueno, lo que pasa es que también tenemos que ¿cómo hacemos para formar al padre del futbolista? Que es el núcleo más fuerte, ¿no es cierto? Y Sí, sí. ahí, bueno, en ese aspecto estamos a veces hasta contradictorios. Queremos sanar a ese papá que presiona tanto a su Mm. hijo y por otro lado sabemos que esa presión nos permite salir al mundo, ¿no? Sí, El es dualismo ahí. contraproducente. Porque claro, después, y ahora seguimos con la otra pregunta, pero después, trasladándolo al ámbito más profesional, cuando llegan, por ejemplo, futbolistas argentinos aquí a España, se les pide que tengan esa garra, esa lucha, esa presión, y en el momento en el que les falta eso, ya es como, tío, es un futbolista argentino, ¿dónde está esa lucha? ¿Dónde está esa garra? Que en muchas ocasiones se le atribuía, en este caso, a Messi. A Messi siempre se le ha achacado de que le falta esa rabia, ese coraje, esa capitanía argentina, ¿no? Pero bueno, después lo balanceaba con la calidad que tenía, ¿no? Pero bueno, Totalmente. que es contraproducente, que se pide una cosa al jugador, te la da, pero después que la otra, la contraria. En realidad, más que contraproducente, es una dualidad, ¿viste? Es Sí, que entre sí, que a veces esto y a veces lo otro, pero bueno, es cuestión, también una cuestión cultural y sí, sí, a sí. nosotros nos da mucha gracia por ahí que hay muchas canciones que se cantan en las gradas, en los campos, que después la están cantando en Inglaterra y la que están cantando y que son propias de aquí, con música muy regional. Entonces, ¿cómo que están cantadas? Acá en la Argentina no solamente es el tango, es como decir, en España solamente el paso doble, no. En España está el flamenco, el flamenquillo, y está la sevillana, están muchos bailes. Aquí en Argentina lo mismo. Entonces el tango es propio de Buenos Aires. En Argentina, en Córdoba, está el cuartito, que es un baile, que es una mezcla, mira cómo crece, cómo nace, ¿no? Es una mezcla entre la tarantela italiana y el paso doble español. Esas fusiones hacen esta música que se llama cuarteto, que después ya te voy a compartir un link Genial. y ya va a ver que hasta te va a gustar. Genial, genial. Vale, pues mira, te he preguntado antes el tema de lo de las escuelas de fútbol que trabajabas ahí. Y claro, me comentabas el hecho de la falta de formación en los entrenadores pues, que llegan a esas escuelas de fútbol sociales. Entonces, claro, me comentaste antes de grabar y todo ello bueno, todos los que nos estén viendo lo pueden ver perfectamente, lo dejaremos también en la descripción del vídeo, pero el tema de los libros que tienes publicados, porque tienes 2 libros publicados, si mal no recuerdo, ¿vale? Entonces, nada, coméntanos un poco sobre eso, sobre los 2 libros que tienes y ahora te hago yo la pregunta que analizándolo me gustaría ver si lo podemos tratar, ¿vale? Sí, sí. Bueno, son 2 libros. Ujú. Eh, Uno es sobre métodos métodos modernos y ejercicios que tiene que ver, mostrar un poco los modelos, así en pocas palabras, el core, la periodización táctica, varios métodos, y cómo hoy se van adaptando al fútbol. Al principio de prácticamente más de 40 años,
no Ujú. tenía su propio método, tenía un método mucho más natural del juego mismo, pero siempre hemos tomado métodos de otros deportes. Hoy el fútbol tiene sus propios métodos, entonces contar un poco a la gente en el primer libro las diferentes formas de métodos que hay actualmente y los ejercicios que se dan hoy día, ¿no? Ese fue el primer libro y el segundo libro es una guía, es como un manual, una guía práctica para entrenadores de fútbol. Se llama Dirigir y Encaminar, guía Ujú. práctica para entrenadores de fútbol. En esta es mucho más amplia porque, bueno, no solamente tocamos las cuestiones técnicas, tácticas, estratégicas, sino que también tocamos algunas cuestiones de métodos de entrenamiento, dirección de equipo, y hay varios invitados, ¿no? Paco López Servio, que fue el presidente, el director del CEDIFA, del Centro de Estudio allá en Sevilla, en la Federación Ujú. Andaluza, ahí cuenta un poco lo que él vio en el libro. Después Julián Nisa Sánchez, un exjugador del Betis, hoy encargado de todo lo que es escuela y los torneos promesa en Andalucía. Alejandro Gutiérrez Chandler, un entrenador del Monte Quinto, de un equipo de ahí de Sevilla, y después otra gente, Walter Abreguchesta, un argentino, un psicólogo, que habla un poco también de la motivación. Bueno, Ujú. la verdad que mucha gente que nos acompaña en ese libro, en algunos párrafos, ¿no es cierto?, que han sido invitados. Es un libro que ya lleva 3 ediciones, ya más de 600 libros han sido repartidos, Qué bien. entregados Wow. en Argentina, porque es un libro que realmente ha pegado mucho y está, porque esa es la idea del libro, ¿no? Poder ayudar Claro. a quien lo recibe, ¿no? Y estamos trabajando en un tercer libro donde va a haber algunos, eh, se ve ahí también, sí, algunos Sí, invitados españoles que va a ser todo sobre táctica, sobre todo táctica y genial, sistemas de genial. juego, pero ese va a ser el tercer libro. Perfecto. Oye, y estos libros son para entrenadores que, oye, que dirijan desde las categorías más inferiores hasta un ámbito más profesional o centrados en una edad en concreto? ¿Qué público más o Mira, menos puede...? mira, los dos libros Ujú. eh, son variados, ¿no? Lo puede agarrar tranquilamente y lo puede tomar un entrenador ya formado y aquel que va a arrancar, ¿no? Porque realmente Mm. es de una lectura muy simple, ¿no? Y bueno, sí, hay cosas que están más para el lado del profesionalismo, que por ahí voy a decir, bueno, estoy en una escuela de fútbol y este libro me da algunas herramientas sobre lo que es la técnica, la táctica, el manejo de grupo, pero aparte me muestran unas planillas de valoración. Bueno, yo en una escuela de fútbol ya ese tipo de valoración ya no me sirven porque ya evaluamos con esa ficha a un jugador más profesional. Entonces, bueno, esto no, pero sí puedo adaptar esta ficha a mis niños, decir, bueno, esto no voy a medir, no voy a medir la distancia de recorrido o cuántas veces le pega el balón, pero sí puedo Ujú. hacer una ficha donde valore si la técnica es buena, mala o regular. ¿Se entiende? Entonces, sí, la verdad que los dos libros pueden ser usados a nivel Genial. profesional. También es cierto que el profesionalismo tiene sus niveles, ¿no es cierto? Que Sí. tiene que ver un poco con el conocimiento, pero también tiene que ver con la infraestructura y con lo que yo Mm. tengo, ¿no? Yo de pronto voy a un club de tercera división de España y no en todo voy a encontrar un analista. No todos van a tener, aparte del campo de juego, una ciudad deportiva para que yo entrene en 4 campos distintos. No todos. Entonces, también el entrenador se va adaptando a las posibilidades que le brinda el club. Y te estoy hablando de una tercera categoría a nivel nacional, que acá también sucede, ¿no es cierto? Que también está relacionada y vinculada a lo que es la economía del país, ¿no? Vos sabés que Claro, más al claro. norte se vive de una forma, más al sur de otra, más en el centro. Bueno, esto sucede también con los clubes. Los Ujú. clubes no son ajenos. Pero principalmente una cosa que es importante que te cuente, en Argentina no hay SAT, no hay clubes privados. ¿Estamos? Vale. Son todos sociales, todos tienen su presidente y para llegar a ser presidente lo votan los socios. Ujú. Todos. En Argentina no está permitido por ahora la SAT.
Vale, 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 vale. Y eso no lo sabía, eso no lo sabía. Oye, pues ahí totalmente de acuerdo contigo con el hecho de que el entrenador al final, y yo creo que también no un buen entrenador, sino que, oye, un entrenador que le gusta lo que hace y lo lleva en la sangre es el que se adapta, ¿no? Porque hay muchos entrenadores que llegan a un club y da igual la idea que tenía antes el club, da igual las infraestructuras que tenía antes el club, los jugadores, que van con su idea y de ahí no se mueven y si no, pues, oye, ese club no es para mí. Pero yo estoy en el punto a favor de que, oye, los entrenadores que llegan de un club a otro y en un club se trabaja de una forma y en este club pues se tienen otras herramientas porque a nivel de presupuesto es mucho más reducido. Oye, pues el entrenador se va a adaptar tanto a los jugadores que tiene como a la forma de trabajar del club, al día a día y todo ello. Y yo creo que ahí se ve realmente donde un entrenador tiene esa capacidad de entrenamiento, valga la redundancia, que uno que no. Y, y yo creo que ahí que eso es muy importante. Entonces, vamos a pasar a otro temita, ¿vale? Que, bueno, me has comentado también que has trabajado pues, con niños, con jóvenes, ahora pues, sigues entrenando, ¿vale? A mí me gustaría que, a ver si nos podrías decir los aspectos no solo tácticos, sino también cognitivos y mentales, psicológicos también del jugador y los entrenadores, que se deberían priorizar en cada etapa del jugador, ¿vale? Desde las etapas más pequeñitas, si hay que enfocarse un poquito más en la táctica o un poquito más en el desarrollo de psicomotriz del juego o incluso también el entrenador, si se tiene que centrar mucho más en actividades más que el chico, el niño aprenda a moverse y aprenda a utilizar el balón, más que, oye, vamos a crear una tarea de finalización mucho más estructurada. ¿Cómo ves tú Bien, que se cree esas etapas, esa táctica y esa psicología? bien. Mira, vamos a tomar un poco la teoría de Piaget, donde dice que la edad sensible va entre los 8 y los 12 años, ¿no es cierto? Ujú. Aunque yo creo que hoy tranquilamente podríamos hablar de entre los 6 y los 14 años, ¿no? Vale. Esa edad sensible es donde más se desarrolla la técnica. ¿Tá? No es que Ujú. antes Vale. no o que después menos, pero en esa edad sensible donde el niño y las niñas desarrollan su capacidad técnica. Por eso, cuando uno aprende a escribir entre los 6 años y los 10 años, según cómo escribas a esa edad, es como vas a escribir el resto de tu vida, ¿no es cierto? Podés mejorarlo un poquito, pero en esa edad es donde vas a escribir bien o vas a escribir mal. Antes de esa edad sensible, se puede decir hoy tranquilamente hasta los 6, porque la cantidad del niño nace con un nivel de estímulo cada vez mucho más y cada vez son más despiertos en algún aspecto. Entonces, bueno, entre los 6 años, del 0 año a 6 años, no existe nada más que lo lúdico, Ujú. totalmente lúdico. El niño es más egocéntrico, quiere el balón para uno. Entonces ahí podemos decir que el objetivo principal es jugar con un balón o con las distintas formas de Claro. balones, o jugar. El Sí. juego tiene muchas herramientas de lo lúdico, del disfrute, de pasarla bien, de tener esto de la relación con el otro. ¿Tá? Entonces el objetivo principal es el juego. A ver, ojo, el juego siempre es la prioridad, ¿no? Pero hay Sí. distintas etapas, como le hemos planteado. Entonces, la parte lúdica de 0 a 8 años tiene que existir y no hay otra cosa para entrenar, ahí es jugar. Podemos empezar a tocar a los 6 años la parte técnica, ¿no? Lo que es la conducción, el control y el pase. Ujú. Pero, y todas las otras construcciones, que puede ser driblear, este recurso táctico de amagar hacia un lado y salir para el otro, ese lo va a ir consiguiendo y lo va estructurando mucho más con el juego. Sí, ¿Estamos con yo eso? creo, y aquí te corto un segundito, que yo creo que eso, por ejemplo, temas de visión de juego, pase en profundidad, yo creo que eso el jugador, eso se puede desarrollar, pero el jugador, si le gusta el fútbol, lo va a ir aprendiendo poco a poco, lo va a ir aprendiendo viendo a sus compañeros, jugando él solo, viendo partidos de fútbol de sus jugadores preferidos. Yo creo que eso también lo va a aprender él solo, que hay cosas que se pueden mejorar, se pueden enseñar, pero que también gran parte del propio chico o la chica lo va a aprender
por su propio deseo. Sí. Mira, esto es como muchas veces vamos a una discusión, decir, che, es más importante la técnica que el pensamiento táctico, qué es primero, qué es lo otro. Mira, el juego te permite jugar, desarrollar la técnica de tu naturaleza y de la naturaleza del juego, y te permite tomar soluciones y decisiones desde la naturaleza del juego. Entonces, ambas van de la mano y ambas son importantes. ¿Qué se debe aprender? ¿Qué se debe enseñar? Bueno, para eso están los diferentes estadios. Siempre se va a presentar la posibilidad de aprender la técnica y el pensamiento táctico desde la edad cero. Desde cuando uno juega con el niño a taparse la cara y a descubrirse que para un niño esto es, no me ven más, ¿cierto? Sí. Ahí ya arranca también un movimiento táctico, un pensamiento, ¿no? Y un engaño, no me ve y me ve. Y el fútbol tiene mucho de engaño, ¿no? Pero bueno, en estas edades el juego es fundamental. El disfrute por lo que hago, ¿no? De amar, de abrazar ese elemento y amarlo y disfrutarlo, porque si no lo disfruta es complicado. A partir de ahí, entonces el objetivo primario es el elemento. Después, entre los 8 y los 12 años, arranca esto de juego con mi compañero, somos un equipo, somos un grupo, tengo que compartirla, dos somos más que uno, y bueno, y aparece ahí el tema del pase, de la socialización con el otro, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a buscar esto, ¿no? De toco y paso para que me la devuelva, de hacer una pared, de mejor atacar por un lado o por el otro. Bueno, entonces toda esa construcción se va dando ahí, ¿no? Entonces ya ahí no solamente el elemento es importante, sino el jugar con el otro. Y ahí aparece también algo que es fundamental, que es la portería. Tengo que tratar de introducir, de lograr meter ese balón ahí adentro. ¿Tá? Ya en las edades anteriores no. El niño, al de ser egocéntrico, por más que uno vaya a ver un partidito de niño de 5 años, y el niño hace el gol, y salta y lo canta como Ronaldo, y se besa la camiseta, eso porque copia a los padres, porque copia la televisión, y porque los padres y las madres gritan de alegría que el niño hizo el gol, y el niño lo único que hizo es que lo único que quiere es el balón en ese momento. Sí. Eso te lo aseguro. Y después, bueno, obviamente cuando ya juega con el compañero, bueno, el objetivo es aquel, es la portería del rival, ¿no? Y ahí empiezan estas cuestiones de transición. Cuando la tengo, trato de hacer el gol, y cuando no la tengo, trato de recuperarla. Y esa naturaleza de juego. Mucho más orden de los equipos, no mantener claro, el orden. Ese desequilibrio de atacar y defender, y cuando ataco y cuando defiendo. La socialización es fundamental acá. Y después de esa etapa, y la técnica, el trabajo de la importancia de trabajar en técnica. Yo digo que es el juego lúdico antes de los 6 años, 1000 por 1000. Ahí no hay preparación física, ahí no hay preparación técnica ni respuesta táctica, que se dé de forma natural, que juegue con diferentes arcos, si tú quieres, cantidad de niños, niñas, mezclado, con balones pequeños, grandes, lo que sea. En distintos tipos de piso, de suelo, porque el piso para usted es otra cosa, el piso es el edificio para usted. Para nosotros, sí, bueno, el piso es el suelo, ¿no? El suelo, sí. El suelo, ¿no? Que va el balón por el suelo, distintos suelos, tierra, hierba, césped sintético, parque. ¿Me escuchas, Fabián? Hola. Vale, ya creo que ha vuelto. Sí, Ahí está. Poco que sí, se perfecto. perdió la señal, me parece. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Me estabas comentando lo de también. Sí, ¿me escuchas, no, Fabián? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Sí, sí, perfecto. Vale, que me comentabas eso también, lo del tipo de suelo y todo ello, de las superficies de juego. Eso también tenemos que variar. Mira, aquí al césped, al césped no natural, al césped sintético,
a los Sí, campos de artificial. Aquí le decimos el césped campo artificial. artificial. El campo Artificial, artificial, el bote de pelo del balón es distinto. claro. Estamos Claro. distintos, ¿no? Y hay céspedes artificiales, pisos artificiales, suelos artificiales que son con texturas distintas. Entonces el balón va a andar o va a volar distinto, va a picar distinto, va a botar distinto, ¿no? O rebotar distinto. Entonces, bueno, entonces ese badaje de Claro. información, de situación, la tiene que vivenciar. Después de los 12 años, ahí empezamos en otra etapa. Una etapa de principios tácticos ofensivos, principios tácticos defensivos, transición ataque de defensa, defensa-ataque. Ya el objetivo es el balón, la portería contraria y cuidar mi portería. Entonces ya fíjate cómo nosotros vamos creciendo, ¿no? Y ya está el individualismo que arranca desde el principio, está en jugar con mi compañero en paredes y todo eso, pero aparte, ya a partir de los 13, 14 años, aparece el tercer hombre, que no es una pared entre tres, yo te la doy a vos y vos al otro, sino es mucho más complejo. Yo no miro al jugador que tiene el balón, sino estoy mirando al compañero que lo va a recibir. Entonces me muevo en relación al que lo va a recibir, no al que la tiene. Y eso es una estructura muy importante, ¿no? Y ya acá empieza, antes de recibir el balón, tengo que mirar y después recibo porque ya tengo que saber a quién se lo voy a dar. Y ese tiempo y ese espacio que sucede en la cabeza del jugador es primordial para permitir disfrutar este juego a mayor nivel cada vez, ¿no? Y a partir de ahí también hay un cambio muy importante en la psique del deportista que pasa a ser de un niño a ser un joven, ¿no? Y la niña a ser una joven. Entonces hay un cambio hormonal muy importante. De Entonces ahí comportamiento aparece también, se desarrolla su propia el personalidad y eso se va a ver reflejado en el fútbol también. claro, y ahí entra la decisión. Nosotros le llamamos un llamado. Tenés un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Que vos vas a decir, bueno, o quiero jugar con mis amigos o quiero ser profesional. Si juego Claro, con vale. mis amigos la voy a pasar bien. Si juego profesionalmente voy a tener que competir con mis compañeros, voy a sentir frustraciones, voy a tener que abandonar las juntadas con mis amigos, voy a tener que perderme el viaje de estudio, porque si me piden, bueno, voy a tener que hacer pretemporada y no tener viaje de estudio, y me voy a perder la fiesta de 18 años que le da mayor aquí en Argentina, o la niña acá se festejan los 15. Bueno, todas esas cuestiones se van a tener que empezar a valorar. Y ahí van a tener que decidir por sí o por no. Y ahí ese llamado que el jugador dice, yo quiero ser jugador. Mira, yo dirijo chavales que algunos tienen 17 y algunos ya van a cumplir o han cumplido de 18 años. Dentro de este plantel, que aproximadamente, este plantel de 40 jugadores en un momento se divide y un equipo juega a nivel nacional, que es el cual dirijo yo, y el resto lo dirige otro entrenador que es la liga local, ¿no es cierto? Nosotros tenemos de 40 jugadores aproximadamente 10 jugadores que viven en la pensión del club. ¿Qué significa esto? Que con 17 y 18 años dejan de vivir con sus padres, algunos a 400, 500 kilómetros, otros a 100 kilómetros, otros a 200, y se van a vivir a la pensión del club. Este club camionero tiene 4 pensiones. O sea que de nuestra categoría, 10 jugadores. Sé que casi debe haber 40, 50 niños viviendo en pensión. Tenemos niños de 12 años, de 13 años, ya que dejan su casa para vivir en pensión. La pensión excelente, ¿no? Bueno, nosotros entrenamos a la mañana. Nosotros arrancamos 7:30 de la mañana a entrenar. Y como estamos en pretemporada, tenemos 3 horas de entrenamiento. Y te cuento un poquito cómo se hace. Sí, claro, claro. 20 jugadores hacen la entrada en calor, todos juntos. Después 20 jugadores van al sector de pesas y trabajan 55 minutos en el sector de pesa. Y el otro grupo va a hacer trabajo de técnica, ya sea circulación de balón, ciertas técnicas específicas o trabajo de reducido y trabajo táctico, ¿no?
Y después se rota, el que estaba en la parte técnica va a la parte de física y la parte física viene a la técnica. Cumplen las 2 horas y después se juntan los dos grupos y se hace un trabajo físico de 35 o 40 minutos que tiene que ver con lo que son las pasadas, trabajo de resistencia, super aeróbico y todo eso, ¿no? Se trabajan 3 horas. Vuelven a su casa, algunos a la pensión y bueno, ahí ya descansan hasta el otro día. Pero lo hacen durante 6 días. Muchos jugadores que están jugando en clubes que entrenan por la tarde y son tomados por distintos clubes que jugamos a nivel nacional, a nivel AFA que le llamamos, tienen que cambiar la escuela si quieren seguir jugando. Y fíjate qué pasa aquí, ¿no? El niño fue toda su vida con su compañerito y en el último año donde se va a graduar, tiene que dejar la escuela porque tiene que decidir ser profesional. Y eso quizá para el mundo europeo, como tienen todo organizado, es una locura. Está en nuestro país una necesidad. ¿Se entiende? Wow. Y tú entrenas a la mañana y te entrenas mejor, mucho mejor que el jugador que se entrena por la tarde. Estás mucho mejor, estás un escalón por arriba. Nunca había tenido esa visión del llamado, como le decís ahí, porque claro, son chavales, son niños todavía, aunque tengan ya 15, Totalmente. 16, 17, 18 años, pero eso Sí. son niños y lo que tú comentas, el llevártelo de su familia a 500 kilómetros, lejos de amigos, de su casa, o sea, es algo muy duro. Y claro, por ejemplo, en esa llamada se trata también, entiendo que se contacta con los padres y se habla con ellos, ¿no? Para verla, porque ellos también entiendo que son todavía tutores legales, ¿no? De ellos y entiendo que tienen la Sí, última palabra o, oye, tienen un sí. peso por la decisión, ¿no? Que yo entiendo que el chico, que la gran mayoría de chicos y chicas quieren jugar, o sea, dicen que sí, Sí. entiendo, no lo sé, ¿eh? Tampoco estoy en esa situación. Si me equivoco, me lo corriges, pero ahí está ya Sí. la decisión del padre de decir, oye, vemos con buenos ojos que sigas este camino o no. Mira, yo te cuento una anécdota que la contó el Kun Agüero, ¿no? Él dice que él jugaba distintos torneos de barrios, ¿no? Y, y bueno, y lo llevaban a distintos equipitos y jugaba todo el fin de semana. Y hasta que descubre que su padre apostaba. Los campeonatos, el campeonato ganaba dinero. Cuando él se entera, 13, 12 años, se entera que con esa plata mantenía el resto de la familia, porque gente muy humilde, cuando él se da cuenta de eso, en vez de enojarse con su papá, que sería lo más lógico, que está apostando por... No, se dio cuenta que su papá con eso hacía dinero y lo llevaba a la casa, que empezó a exigirse más y ganar más todavía. Wow. Entonces imagínate esa cabecita de 13 años, La cómo mentalidad. crece esa mentalidad ganadora. Tiene que ganar, porque con esto ayuda a la familia. Bueno, el porcentaje, mira, de 10 jugadores que viven cerca del club a 10 jugadores que viven en pensión, el porcentaje más alto del jugador que llega de pensión a ser profesional que el que vive cerca de casa. Claro. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Que- que- Ya que- el chico ahí en la pensión, pues ya está desarrollado, ya tiene otra mentalidad, ya ha salido de casa, ya ha visto lo que es eso y sí, sí, es totalmente comprensible. Y hay niños que sin duda comen mejor en la pensión que en su casa. Claro, sí, Esto es una totalmente. realidad, ¿no? Es una realidad. No siento orgullo por esa realidad, pero es la verdad. Y la verdad es eso, ¿no? De que muchos niños llegan al deporte, en este caso al fútbol, por su capacidad, sin duda, pero aparte por una necesidad, lo fortalece más todavía. Totalmente. Vale, oye, pues mira, dejando de lado esta pregunta que me ha parecido, la verdad, que bastante interesante, he aprendido muchas cosas. De hecho, ha habido una parte que yo nunca la he visto, bueno, nunca
se me ha ocurrido el tema del tercer hombre, ¿no? Que hay en diferentes edades, en ciertas edades ya aparece el tercer hombre oye, antes de recibir la pelota, saber ya lo que vas a hacer o mirar al compañero. Yo recuerdo, antes de seguir con la otra pregunta, yo recuerdo un jugador que para mí lo ha hecho mejor que nadie y yo me fijaba mucho en lo que hacía. Cuando yo tenía 14, 15, 16 años y jugaba, yo lo veía en la tele y era Xavi Hernández. Y yo siempre veía que él, antes de tener la pelota, él siempre miraba para sus lados, para su alrededor, siempre, pero siempre. ¿Eh? Y de hecho es de los jugadores que más he visto que siempre hacía eso. Obviamente está relacionado con la calidad que tenía y después el desempeño que hacía en el campo, que ha sido de los mejores centrocampistas de la historia, ¿no? Pero Xavi Hernández, yo veía que eso lo hacía muy bien y lo tenía como ya interiorizado. El hecho de antes de recibir la pelota, mirar a su alrededor rápido para ver dónde están sus compañeros, el control del espacio, ¿no? Del cuerpo y el espacio en el terreno. Y para mí es un jugador que, bueno, lo hacía como el mejor. Sí, ya lo había adquirido, era una cuestión natural prácticamente. Porque eso también, el jugador va adquiriendo conocimiento y ya lo hace tan mecánico como quien maneja un auto, ¿no? Que un coche. Entonces lo hace tan mecánico que ya cuando lo aprendió y le duró toda la vida, obviamente. Sí, totalmente. Vale, pues nada, a mí me gustaría hacerte 2 preguntitas más y ahora voy a centrarme un poco en el tema de tu experiencia, bueno, que me comentaste que nos has comentado el tema de las selecciones de Sevilla, de Andalucía, también allí en Argentina, en Córdoba. ¿Qué diferencias ves tú, aunque ya lo hemos hablado al principio, un poquito, pero qué diferencias ves tú en el jugador y también en el ambiente, en la institución? Allí en este caso, aquí en España, más concretamente en Sevilla, con respecto a allí en Argentina, ¿no? Latinoamérica y Europa, ¿qué diferencias ves tú dentro de los jugadores, de su día a día? Claro, mira, el argentino es por naturaleza es más futbolero, Nosotros apenas nacemos, lo primero que nos regalan es un balón, ¿sí? Y no vemos la hora de salir a la calle a jugar con el balón. En España eso no lo vi mucho, quizás también porque hay más variedad de juego o quizás menos libertad. Aquí salimos mucho más a la calle, estamos menos estructurados. Yo lo que veía que, por ejemplo, tú arrancas a las 9 el cole, sale a las 2, todo es muy estructurado. No es que acá no esté estructurado, sino sería un problema. Pero ¿qué pasa? Acá el niño va al club, entrena, sale del club y se va a jugar a la calle. Y mira, acá hay algo muy interesante. La escuela normal, no la escuela de fútbol, las escuelas normales tienen campeonato de fútbol entre las escuelas. Y tú tienes campeonato de primaria y campeonato de secundaria. ¿Estamos? Entonces, el colegio que va mi niño, mis hijos, es un colegio que se llama Corazón de María, que tiene una hermandad con el Corazón de María del Sevilla. ¿Estamos? En ese colegio juega la liga infantil y las ligas de secundaria de escuelas normales. Sí, o sea, sí. Y tú imaginas, el niño va desde los 3 años, de los 3 años, a esa escuela todos los días, 6 horas, y encima después a la tarde entrena, y los sábados a la mañana va a jugar para su escuela, tiene un amor por esa escuela. Sí. Entonces, pero al mismo tiempo ese niño entrena en un club que puede ser de su barrio o no, y ese club donde entrena compite el domingo. Y ya compite, pero no me quedo con eso. Quizá el niño en su cuadra, en su barrio, tengo un equipito de barrio, esa que te nombraba la escuelas sociales. Sí. Y ese mismo niño, el sábado a la tarde, está jugando un campeonato de escuela social. Pues, ¿cómo puede ser? Tipo, está jugando en 3 lugares distintos. Entonces, es incomparable en ese aspecto. Otra de las cuestiones que nosotros, si bien prácticamente la misma población, para comparar España con Argentina, nosotros tenemos más niños todavía. Aunque estamos entrando en esta ola europea, de decir, no tengo niños,
tengo 40 años, veo qué hago, disfruto primero yo, tengo mi Sí. coche, tengo mi piso, voy a viajar, después veo si tengo pareja o tengo hijos. Bueno, eso también tiene una tendencia universal, ¿eh? Pero bueno, es cierto que nosotros tenemos todavía más niños, entonces se juega más la pelota. Y después la pasión. La pasión. Tú vas a ver principalmente en Buenos Aires, tú tienes el campeonato Babi, se llama, Babi Fútbol, que va de 5 años a 13 años. Y tú vas a ver un partido de chavales de 5 años y vas a ver 500 personas en la cancha. Wow, madre mía. 5 años, 500 personas en la cancha. La vez pasada una final de niños de 10 años, había 2.000 personas en la cancha. Cancha de fútbol Madre 5, mía. ¿no? 5 contra 5. Entonces, estas cuestiones tienen que ver que va mucho por la sangre, ¿no? Sí, sí. Son las cantidades de horas. Ahora, ¿qué hay bueno en España, digamos? La formación académica de sus entrenadores. Eso es muy bueno. Los campos de juego, eso es muy bueno también. Es muy bueno también, porque hay una etapa de entre los 14 y 15 años que el campo bueno mejora mucho más también, ¿no? Es importante el potrero, el campo que es de tierra, de hierbas que no están bien, es importante porque ahí nace la creatividad y la respuesta inmediata del jugador cuando el balón te pica para cualquier lado, ¿no es Claro, cierto? claro. También es importante, ¿no? No vamos a renegar de eso, pero la otra parte es la parte infraestructural y después la importancia que le dan ustedes, que no es que acá no se le dé, pero sí en el ámbito deportivo, esa posibilidad de que ustedes están muy por arriba de la cuestión educativa. Desde acá el padre hasta aquí nomás, papá, no debes decir eso, no debes actuar de esta forma, de cuidar la sanidad del niño, de integrar eso, comparando mucho más presencial en lo de ustedes. Lo único que yo criticaba, decía yo, es que no tienes que ser así. Allí en España constantemente, pasa el balón, pasa el balón, pasa el balón. Y aquí sí se pasa el balón, pero si lo puedes ganar en el 1 contra 1, gana con el Claro, 1 contra 1, claro. porque esa destreza del driblear, de gambetear, como le decimos nosotros aquí, Sí. no es tan fácil de construirla en un laboratorio deportivo, ¿eh? Claro, claro. No, Entonces, de bueno, ahí hecho, sí me eso, sorprendía mucho que era pasa el balón, sí, pero sí. también tiene que ver un poco, Hombre, claro. Barcelona hacía eso. El Sí. Barcelona es el creador de esto, de pasa el balón y bueno, ahí nos contagiamos todos, ojo, ¿no? Sí, el Barcelona. Mira, de hecho, voy a contar yo una anécdota que, que hace un par de semanas, bueno, nos juntamos unos amigos en casa y empezamos a ver vídeos de Milan, Inter contra Milan de 2003, 2004. Juve contra Milan, los años dorados de la Serie A, de allí de Italia. Y claro, tú veías, obviamente aparte, la cantidad de jugadores que tenían. Ya, eran todos, o italianos o brasileños. Claro, por esa época, Brasil, 2002, 98, después Italia en el 2006, eran los mejores equipos y selecciones. Pero tú veías el juego tan directo que se hacía a principios de los 2000, finales de los 90, que claro, era un ida y vuelta. Tenías la pelota al borde del área, disparabas, no volvías otra vez para atrás, no la tocabas a un lado, después a otro. Y claro, fue llegar Pep Guardiola y fue llegar el Barça de Guardiola, que para mí es el equipo que mejor ha jugado al fútbol, pero ha sido lo mejor que le ha pasado al fútbol y lo peor también, porque ahora todos los equipos, como tú has comentado, quieren jugar como jugaba Guardiola, incluso sin tener jugadores para hacer eso, lo intentan hacer, y ya no solo equipos profesionales, sino también en academias, en escuelas de fútbol, darle mucha más importancia al jugador que tenga visión de juego antes que driblar, antes que gambetear, porque al final el dribbling junto al gol es lo más importante en el fútbol. El superar a contrarios es lo más importante y eso ya se está perdiendo y no hay jugadores. Y por eso cuando sale un jugador que despunta en ese, por ejemplo, Mastantuono, que en River, 18 años, hace eso y ya lo ficha el Madrid, pues es algo que todos los jugadores, que todos los equipos quieren hacer y se está perdiendo.
Has dicho algo muy interesante que yo siempre acá le digo a los entrenadores y trato Mm, de inculcar esto. Las escuelas de fútbol, cuando aparecen en Argentina, aparecen en la situación de que tú ya no podías salir tanto a la calle porque había muchos autos, porque había inseguridad, qué sé yo. Entonces aparecen esas escuelas de fútbol. mm, Entonces la aparición de la escuela de fútbol tiene que ver con suplantar ese espacio donde teníamos un juego mucho más libre, que no íbamos a las plazas, a los campitos, a los claro. espacios, a los potreros, que no nos coordinaba nadie, que no nos entrenaba nadie, que era todo un juego libre. Bueno, la escuela de fútbol nace por esa faltante que empezó a suceder, ¿no? Ahora, las escuelas de fútbol, el error gravísimo de la escuela de fútbol es entrenar como un club. Ujú. Si tú apareciste para suplantar el juego libre que podíamos ir a la plaza, no me pongas entrenamiento físico, no me ponga entrenamiento netamente técnico y no me quites ese juego y no me pongas árbitro. Y si me pones un entrenador, ponme un entrenador como si fuera mi padre o mi madre, que me va a acariciar y va a disfrutar con lo que yo hago, no con lo que tú quieres que yo haga. ¿Se entiende? Totalmente, Pero sí. bueno, eso sucede. Pero eh, también creo que el fútbol español, siendo uno de los campeonatos más lindos para ver y más variados para ver, porque tú tienes distintos formatos de juego, ha crecido mucho y bueno, hoy sin duda, mira, el fútbol español ha crecido no con la velocidad que ha crecido Marruecos, porque Marruecos ha crecido mucho, Sí, muy sí, sí. rápido, ¿no? Pero el fútbol español tiene esa línea también, fue creciendo y hoy creció de una forma y de un estilo tan propio, por más que sea parecido a otro, pero es propio, es propio. Hoy tienen un estilo propio. Y ese Ujú. estilo propio, crea o no, es difícil de llegar y mantenerlo. Hoy tiene un estilo y es muy marcado. Y fíjate que es muy parecido el estilo del marroquí. Pero bueno, tiene mucho que ver, está Ceuta y Melilla en África, hay muchos africanos marroquíes jugando en Europa, se vienen de muy chicos y maman, como quien dice, en la academia, la formación española, y entonces hoy Marruecos, España, Francia, Inglaterra si decide su identidad, que nunca la Ujú. decidió, pero si decide su estilo, tiene un estilo del juego directo, pero que lo ha ido perdiendo. Sí. Argentina, Brasil, porque siempre están ahí. Entonces hoy tenemos un mundial que yo creo que, que Argentina me puede sorprender para bien. Creo que España es firme candidato Ujú. y, Sí. yo creo mucho en la selección argentina, pero creo que me puede llegar a sorprender. ¿Por qué? La selección sudamericana, distinto al europeo, principalmente, fíjate, los alemanes han sido muy inteligentes en esto, siempre nos ha costado el cambio generacional. Ujú. Entonces tú veías selecciones brasileras o argentinas, inclusive uruguayas, con jugadores más 35. Sí. ¿Se entiende? ¿Se alcanzó a Sí. escuchar esa parte? Eh, a ver, vale, ahora ha vuelto. ¿Se alcanzó a escuchar Sí. esa parte? eh, Entonces, a mm, las selecciones sí. sudamericanas siempre le ha costado el cambio. Sí. Sí, 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 decime. escucho, Fabián, o sea, lo del cambio generacional. Ahí nos hemos Y quedado. ahí, y ahí ha sido, siempre hemos tenido selecciones con más años y hemos mantenido Ujú. mucho la estructura de seleccionadores muchos años. 15 años en la selección, 20 años en la selección. Bueno, en eso ha sido muy inteligente Scaloni, que ha ido cambiando al tal estilo y escuela europea. Ujú. Eso lo ha hecho muy bien Scaloni porque lo ha aprendido
principalmente de los alemanes que han sabido cambiar. Por eso sigo diciendo que Argentina puede llegar a sorprender más. España está en un nivel extraordinario, sí, sí, sí. extraordinario. Francia, con su recurso francés y africano, digamos. Sí, Inglaterra, bueno, va a ser un mundial con mucha sorpresa, me parece, y con sí, muchas selecciones a un nivel muy alto. sí. Antes de pasar a la última pregunta, Fabián, y como estamos hablando del Mundial, yo te digo mi predicción. Yo creo que va a ser una final España-Argentina y va a ganar España en la final. ¿Sabes cuál es el problema? Dime. Que si salen los dos primeros, se pueden llegar a cruzar. Vale, vale, que no llegarían Entonces, a la final. se tendría que dar que no se crucen. No sé si tienen que salir los dos primeros en la zona o uno segundo y el Ojalá que otro no se primero para crucen que se y sea crucen. una final España-Argentina. Ojalá, esa sería la final soñada, ¿eh? Mira, sería lindo, pero a la vez sería feo. ¿Por qué? Hombre, claro, sí, pero... Porque yo no quiero ver triste a mis amigos españoles. Claro, claro, claro. Y espero que ellos piensen lo mismo de mí. Por ahí no. Sí, Pero, hombre, por ejemplo, bueno, en el último mundial, en la final Argentina-Francia, yo iba con Argentina al 1000 por 1000. Ya no solo por Messi, sino por Argentina y porque espero que por aquí no haya muchos franceses que nos escuchen, yo creo que no, bueno, pero ya se sabe la disputa que hay entre Francia y España, y, ¿no? y Entonces lo yo que iba a Argentina 100%. Y bueno, tú sabes que es muy difícil que en una familia española no haya algún argentino metido por ahí. Sí. Eso es muy, muy difícil que no suceda. ¿Tú eres culé? No, 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 no. Yo he sido, bueno, Ah, no, claro. yo soy del Real Betis, o sea, yo siempre he sido del Real Betis Betis Balompié. Muy bien, muy y, bien. Creía y que eras palangana, creía que eras no, palangana. no, 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 que va, que va. Yo Betis man que pierda. Y luego sí que es cierto que mi abuelo era, de hecho mi abuelo no era del Betis, él era del Madrid porque Mira, vivió la época de Di Stéfano, claro, de Gento, de todas esas leyendas y él era del Madrid. Entonces, claro, mi padre también un poquito más del Madrid, aunque sobre todo del Betis y yo pues de los dos, Betis y Real claro, Madrid soy claro, yo. muy bien, muy Sí. bien. Bueno, nosotros en Argentina hemos ido perdiendo un poco la doble camiseta, ¿no? Claro, Eh, ya, o un equipo, ya está. Selección, claro, lo primero de todo, y después ya, o Boca, claro, River, o Newell's, o el que sea. claro. Bueno, tú me preguntabas de comparación, ¿no? Hmm. Por ejemplo, si tú le preguntas a un argentino de dónde eres, te va a decir soy argentino. Sí. Si tú le preguntas a un español, te va a decir yo soy de Sevilla, soy andaluz y español. Primero te va a Sí, decir sí, de sí. dónde nació. Bueno, el argentino es al revés. Nosotros somos argentinos y soy de Córdoba. En mi caso, mi madre de Buenos Aires, porteña, como le llamamos nosotros, ella es de Boca. Hmm. Mi padre de Córdoba es de River. Uf. Pero, y, pero ambos crecieron en un barrio que se llama Barrio Alta Córdoba, que es el Ujú. barrio más grande de donde somos todos. Y ahí está el Club Instituto de Córdoba, que es donde salió Dybala. Vale, ¿Estamos? vale, vale, sí, sí. Fíjate, Dybala, ¿no? Viene de un pueblo, Y llega donde ha va, llegado. va a un colegio que es el donde van mis niños que también jugaban en la escuela y entrenaba en instituto. Bueno, ahí salió Kempes también. Salió Vale, Mario Alberto también. Ujú. Kempes, Ardile, Oscar de Articia, bueno, muchos jugadores que han salido de este club, porque es un club. Aquí tienes 4 equipos en primera división en Córdoba. Estudiantes de Río Cuarto, que es de Aymar, donde nació Vale. Aymar, Ujú. ¿sí? Sí. Talleres de Córdoba, que bueno, muchos jugadores que han salido de Talleres. Belgrano de Córdoba, el Cuti Romero, Ujú. Sí, ¿sí? sí. Y después de Instituto. Los 4 están en primera división. Sí, Ok, hacía muchos ok, años ok. que no. Bueno, y el club más formador aquí es Instituto. Ujú. Sí, y mírate qué casualidad. Es el más formador, el que menos capta jugadores porque siempre le llegan jugadores y el que está metido en un barrio. Y se logra una cuestión muy, muy natural en el fútbol. Es un equipo que no es económicamente muy fuerte, quizás
el tercero de los 4 más importante, pero sin embargo, por su necesidad, hace debutar jugadores y tiene logros deportivos. Eso es muy interesante, ¿no? Hay muchos clubes que le pasa eso. Qué guay, genial. Oye, pues nada, antes de terminar, a mí me gustaría hacerte una última pregunta y es un consejo porque bueno, al final a nosotros, a B-Coach, nos siguen muchos entrenadores que están comenzando, incluso aquellos que no han comenzado todavía, pero que quieren dar ese salto al mundo del fútbol y del entrenamiento. A un entrenador joven, o ya no tan joven, sino que quiere empezar en este mundo del fútbol entrenando, un consejo para él o ella que... Primero que todo, yo no estoy convencido de aquel que llegue al primer equipo debería pasar por equipos menores o por niños. No estoy muy convencido de eso, aunque entiendo que cuando uno tiene mayor conocimiento, tiene mayor posibilidades, ¿no? Entender el juego, entender la técnica, entender las respuestas tácticas, a distintas edades te va a posicionar en un lugar, ¿no? A mayor conocimiento, mayor posibilidad. Pero sí creo que es importante definirse rápidamente a qué edad si quiero dirigir niñas, niños, mujeres, varones, si quiero dirigir profesionales o si quiero dirigir más desde el lado amateurismo. Más fútbol base, más fútbol base, amateur. O fútbol base o ligas más menores, ¿no? Claro. Fíjate la comparación. Bielsa es un seleccionador hoy, pero un entrenador que podría haber dirigido el Barcelona, el Real Madrid. Sin embargo, él siempre apuntó a clubes que estaban en crecimiento, como que dicen, evolución, porque le gustó esa etapa, esa parte de la formación. De por sí él viene del Club Newell's, que él formó y formó mucha gente, ¿no es cierto? Entonces, no, el mayor consejo, primero que estudien, fundamental leer, recibirse, tener una certificación que acredite que eres entrenador, que veas fútbol, y no solamente en televisión, que vayas a ver fútbol. Yo tengo un porcentaje de 7 partidos en vivo mensuales. En vivo, ahí hay que ver fútbol, porque de eso se trata. Y para estar, como decimos nosotros, para estar hay que estar. Sí, totalmente. Para estar hay que estar, y eso implica mucho tiempo. Totalmente, Fabián. Pues nada, la verdad que para mí ha sido un honor tenerte aquí porque, oye, es un perfil, una persona con una trayectoria increíble, que de hecho ha estado aquí en mi tierra, ¿no? Sevilla, Andalucía, España, como hablamos antes, pero la verdad que eso, para nosotros un honor. A mí me ha encantado la charla, yo creo que a los oyentes que van a estar ahí detrás de la pantalla también les va a encantar, súper interesante. Y nada, no sé si tienes alguna pregunta, pero por nuestra parte, por mi parte en sí, mil gracias por estar aquí y de verdad que enhorabuena por la trayectoria y mucha suerte en lo que tienes y en lo que te deparará el futuro. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, me he sentido muy cómodo, la verdad que muy interesante y muy elaboradas las preguntas, eso enriquece no solamente al que le contesta o al que le pregunta, ¿no? Porque el que contesta también lo enriquece, y que el lenguaje del fútbol es universal. Y si podemos hablar de ese universo que tiene que ver con el juego y donde nos acerca a todos, los caminos se hacen mucho más cortos. Nada, siempre estar abierto y a disposición de los colegas y de toda aquella gente que quiera charlar y hablar de fútbol. Siempre estamos acá para tender una mano. Así que muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y bueno, mucho cariño a todo el pueblo español. Genial, igualmente al pueblo argentino. Y nada, agradecer a Fabián como he dicho y a todos los oyentes que estáis por ahí. Vamos a dejar todas sus redes, los 2 libros que tiene. Estará muy atento también porque pronto, ¿cuánto más o menos? ¿Sabes más o menos las fechas para el último libro? ¿Cuándo puede salir? Va a tardar por lo menos 6 meses más por lo menos. Sin problema. Porque cuando más material tienes,
lo más difícil es seleccionar el material, Claro, así claro, que claro. llévate eso. Bueno, si no, Gracias. cuando esté listo otra vez, nos volvemos a reunir, otro episodio del podcast y hacemos otra charla del Muchas último libro. gracias. Así que nada, Muchas gracias. lo que os decimos, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.